Imagínense que tienen que reunirse en la comisión de barrio y tienen que decidir algo, pero no saben cuál es la mayoría. Mayoría simple, mayoría calificada. Ese es un problema nacional que vamos a tener en el Congreso cuando tengan que apelar a un reglamento o al cambiado por los 25 legisladores que habían atropellado en su momento. ¿Cuáles son las reglas del juego? Es lo que nos preguntamos el día de hoy. ¿A qué episodio hacemos referencia? Vean ustedes estas imágenes, aquel momento en el que Julio Velázquez levanta la mano después de haber hecho uso de palabra y dice: como presidente giro a comisión este pedido de estudio para lo que finalmente fue la aprobación de la enmienda constitucional. Peta le grita, fue irregular desde todo punto de vista. Con esto se cambió el reglamento efectivamente. El punto principal tiene que ver con cuáles son las mayorías que van a ser tenidas en cuenta para situaciones de enmienda constitucional, inclusive una mayoría calificada, como menciona el reglamento que fue cambiado, o el cambio a la mayoría simple de manera sencilla. Pero hoy los legisladores, los 25 que realizaron este atropello, se presentaron ante la justicia y pidieron desestimar la denuncia de Robert Acevedo y los demás senadores. ¿Qué es lo que solicitan específicamente? Desestimar esta denuncia sobre la sesión del 28 de marzo, la sesión que veíamos en imágenes. Además de todo esto, utilizan algunos términos en particular. El escrito lo transcribimos aquí en estos tópicos. Robert Acevedo jocosamente aparece como primer firmante. Jocosamente es una forma de decir, dice el escrito, pero Robert Acevedo es nada más y nada menos que el presidente del Congreso de la Nación. Dicen que la interpretación de Eduardo Peta, de Robert Acevedo, de los demás legisladores, es promiscua, perversa, disparatada y atroz. Mencionan también que estos son ahora los baluartes de la defensa de la Constitución. ¿Qué antecedentes citan estos legisladores para argumentar esta postura? La sesión del 25 de agosto, aquella en la que los antienmienda habían presentado un proyecto de enmienda constitucional y lo rechazaron. Llamaron a sesión y en horas, minutos en realidad, ya estaban sesionando. Y la extraordinaria del 2011, que había sido para prestar juramento, acuerdo digo, para la designación del fiscal general del Estado. En aquel entonces, el presidente había convocado un día, en una hora, y la mayoría decidió que se reúna el Congreso en otro horario que había marcado la mayoría. ¿Cómo justifican todo esto? Dicen ellos, presidente y vicepresidente estaban en sala, pero sin asumir su derecho y deber. Robert Acevedo, dicen, reconocemos, es el presidente del Congreso. El vicepresidente primero, Eduardo Peta, pero ellos estaban en el lugar. En ningún momento asumieron su condición de presidente y vicepresidente, abriendo la sesión como la mayoría le estaba ordenando y solicitando a través de ese escrito. Pero fíjense más, porque además de esta justificación, tenemos que ir a lo que ellos mismos mencionan y lo que dice el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 37. Acá una parte sustancial. Los vicepresidentes sustituirán al presidente en caso de muerte, lo cual claramente no ocurrió con Robert Acevedo, ausencia, tampoco, porque ellos reconocen que estaban presentes en la sala, o impedimento. El único elemento que se puede utilizar es el del impedimento. ¿Pero por qué estaba impedido, según ellos, según Silva Facetti y demás? Robert Acevedo, por fuerzas ocultas. Y usted pensará que este es un chiste que le estoy haciendo, señora, pero en realidad es lo que dice el documento presentado hoy pidiendo la desestimación. ¿Cómo argumentan todo esto? Supongamos que en la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, llegada la fecha y hora de la misma, el presidente cómodamente sentado desde su silla se encuentra leyendo un libro o simplemente rascándose el ombligo. Mientras mira al horizonte, los 44 senadores restantes deberán esperar que termine su sesión de lectura, que deje de picarle el ombligo o dar inicio a la sesión en forma que establece el reglamento. Yo quiero ser muy serio en esto. Esto no lo estamos inventando nosotros, es un documento presentado hoy por los legisladores pidiendo la desestimación de la denuncia hecha por aquellos que denunciaron la violación del reglamento y por ello piden sesionar a partir de ahora con ese reglamento modificado. ¿Qué es lo que decidirán a partir de ahora? ¿Cuál es la mayoría calificada? ¿Cuál es la mayoría que se tendrá en cuenta en el Senado? Definitivamente no lo resuelve la Corte, algún astrólogo seguramente lo hará, Óscar.